días, padres de familia. Muy buenos días, niños. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar las clases del día de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021. Bienvenidos a una clase más con esta modalidad a distancia. Como todos los días, trabajaremos con 3 materias y realizaremos 3 actividades. El material que tú necesitarás para la clase del día de hoy será, en tu primera actividad, la guía, y trabajaremos con la materia de español. En tu segunda actividad, con la guía, y trabajaremos con la materia de matemáticas. Para tu tercera actividad, necesitarás tu libreta de geografía porque trabajaremos con esa materia. Por favor, no te saltes nada de este video, ya que toda la información que yo te estoy explicando es necesaria para que tú puedas aprender. Échale muchísimas ganas, jamás desistas. Como te digo siempre, estas clases a distancia no son fáciles, pero tenemos que esforzarnos al máximo para poder aprender. Cualquier duda, recuerda que estoy a tus órdenes. Me puedes mandar mensaje a mi WhatsApp y yo te ayudo de manera individual. Recuerda que las evidencias en tu guía deben tener tu nombre y fecha, y en tu libreta deben tener la fecha, título, instrucciones, la actividad y tu nombre. Recuerda también marcar las mayúsculas con rojo y trabajar limpio porque todo eso cuenta, ¿sale? Además de las evidencias de tus trabajos, también debes enviarme una evidencia tuya realizando estos trabajos. Sin más que decir, te deseo muchísima suerte, échale muchísimas ganas, concéntrate, iniciamos con la clase del día de hoy. Empezamos con tu primera actividad en tu materia de español con el tema exámenes. Recuerda que ese tema ya lo trabajamos ayer, así que será un recordatorio. El material que tú necesitarás será tu guía aplicados. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Tú has realizado algún examen, ya sea para entrar a una escuela, para evaluarte alguna asignatura, algún trimestre, etcétera? ¿Qué elementos debe llevar el examen para que se considere completo? ¿Cuál es el propósito que tiene un examen? Excelente, ponte cómodo y pon mucha atención, por favor. Iniciamos con la explicación. Los exámenes, ¿para qué nos van a servir? Estos nos van a servir para evaluar lo que sabe alguien sobre algún tema. El examen también nos va a ayudar a nosotros a valorar el grado de conocimiento que tiene esa persona sobre algún tema, así como también el dominio sobre ese tema o la habilidad que tiene esa persona. Para eso nos va a servir un examen, para evaluar y valorar lo que una persona sabe sobre algo. Otro objetivo principal de un examen es evaluar y valorar el aprendizaje que tiene esa persona sobre algo que se le enseñó. Por ejemplo, a ustedes les realizan exámenes cada trimestre, ¿verdad? Sobre las materias de las cuales trabajamos en ese trimestre, ¿verdad? Entonces, el objetivo de ese examen es valorar y evaluar el aprendizaje de ustedes sobre esas materias y los temas trabajados en el trimestre. También los exámenes se pueden realizar cuando solicitamos una licencia, cuando ingresamos a una escuela, etc. Hay diferentes tipos de exámenes, pero no se confundan con el cuestionario. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el examen y cuestionario? El cuestionario, además de evaluar y valorar el aprendizaje que tiene la persona sobre ese tema o el conocimiento que tiene la persona sobre algo, también te va a servir como herramienta para repasar algún tema. Cuando nosotros vamos a tener un examen, siempre se nos proporcionan cuestionarios para estudiar para ese examen. Entonces, esa es la diferencia entre cuestionario y examen. Que el cuestionario, además de evaluar y valorar el conocimiento de la persona, también te va a servir como herramienta de repaso para ese examen o para repasar algún tema en general, ¿sale? Así que no se me confundan porque los dos son diferentes. Un examen debe de tener varios elementos para que se considere completo. ¿Cuáles son estos elementos?
El primero de ellos son los datos del examen. ¿En qué consiste? Los datos del examen nos van a dar información sobre el examen. ¿Qué deben de incluir estos datos del examen? Deben de incluir el nombre de la escuela, la materia o tema que se va a evaluar, el grado, etc. Los datos del examen es muy importante que aparezcan primero. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que se está evaluando. Aquí también en los datos del examen podemos colocar si se está realizando cada trimestre, cada bimestre, en qué mes se está realizando, etc. Siguiendo con los elementos que debe tener un examen, también debemos incluir los datos del examinado. Estos datos del examinado nos proporcionan información fundamental de la persona que está realizando ese examen. ¿Qué deben de incluir? Deben de incluir el nombre completo del examinado, grupo y edad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la edad te sirve para realizar estadísticas sobre ese examen. Entonces, los datos del examinado es información de la persona que está realizando el examen. Además de los datos del examinado, también el examen debe incluir instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son indicaciones claras y precisas, las cuales le van a ayudar a la persona a resolver el examen de manera más fácil. ¿Por qué? Porque las instrucciones nos van a decir a nosotros cómo contestar el examen, ya sea que subrayemos, relacionemos, encerremos, completemos un párrafo, contestemos falso o verdadero, etc. Por eso se pide que las instrucciones sean claras y precisas. ¿Por qué? Porque a partir de estas, el examinado va a saber cómo responder el examen. Y finalmente, otro elemento que debe tener el examen son los reactivos. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son las preguntas que aparecen en el examen. Aquí no hay límite de preguntas. Pueden ser las que la persona que aplique el examen considere correctas. Aquí se desarrollan todas las actividades que se realizarán en el examen. Aquí podemos incluir preguntas cerradas, abiertas, de complementación, de relacionar, de falso y verdadero, opción múltiple, etc. ¿Por qué? Porque aquí no hay límite de preguntas. Entonces, niños, ese es el propósito del examen y los elementos que debe llevar. Como les decía, un examen se puede aplicar al ingresar a una escuela para evaluar tu aprendizaje cada bimestre sobre alguna materia o algún tema, para solicitar alguna licencia, etc. Y estos exámenes tienen el propósito de evaluar el aprendizaje de la persona o el conocimiento que tiene sobre algún tema. ¿Sale, niños? ¿Queda claro hasta ahí entonces el tema exámenes? Excelente, nos vamos a ir a la actividad, así que pongan mucha atención. Se ubicarán en su página número 10 de su guía aplicados, por aquí les va a estar apareciendo. En el punto número 1 vas a colocar las partes del siguiente examen donde correspondan. Y luego vas a contestar la pregunta que ahí te proporciona, la cual dice así: ¿qué tipo de examen es el anterior? Ahí vas a colocar qué es lo que quiere evaluar ese examen que te aparece en el punto número 1. Posteriormente te pasarás al punto número 2. Ahí vas a unir con colores, si es posible, por favor, la palabra con su definición correcta, ¿sale? Esa sería tu primera actividad. ¿Queda claro entonces lo que van a realizar? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y cuando la terminen, pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema escritura, lectura y comparación de números naturales. En esta ocasión, ustedes necesitarán su guía aplicados. Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarles algunas preguntas. ¿Cómo identificas tú cuando un número es más grande que otro? ¿Cómo identificas tú el nombre que se le da a los números naturales? Excelente, niños. En esta ocasión aprenderemos a identificar
cómo escribir los números naturales, cómo leerlos y cómo compararlos, ¿sale? Este tema es el que trabajamos en la clase anterior en su materia de matemáticas. Para comenzar, nos apoyaremos igual que la clase anterior con esta tablita donde ustedes pueden ubicar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Si ustedes se fijan, si el número cae en estos apartados, se dice que se consideran unidades. Si cae en estos apartados, se le denomina millares. Y si cae en estos apartados, se denomina millón. Recuerden que si un número cae en el apartado de millar, se le debe agregar la terminación mil. De igual manera, si se ubica en el apartado de millón, se le tiene que agregar la terminación millón o millones, ¿sale? Eso jamás se les debe de olvidar. Vamos a iniciar primero con la escritura de los números naturales. Para eso, tengo aquí este número. Lo primero que nosotros debemos de identificar es la separación de las cifras de ese número de 3 en 3. Tú lo puedes separar dejando un espacio o también colocando comas después de 3 cifras. Recuerden que ayer les explicaba que la separación de cifras se tiene que hacer de 3 en 3. Contamos 1, 2, 3 y dejamos un espacio o colocamos una coma. 1, 2, 3, dejamos un espacio o colocamos una coma y 1, 2, 3. Así, ¿sale? Recuerden que esa separación debe iniciar de las unidades. ¿Qué quiere decir de las unidades? Del lado derecho. Siempre la separación de los números naturales de 3 en 3 se debe de iniciar desde las unidades de tu lado derecho, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien con los pasos? Después de que tú ya tengas separados los números, vamos a ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, empezando desde tu lado derecho, ¿sale? Iniciamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Cuando ya tengamos localizadas las unidades, decenas, centenas, etcétera, ahora sí vamos a ubicar esas cantidades en la tablita. Primero vamos a iniciar con las unidades, ¿sale? Y del lado derecho, como siempre. Coloco el numerito completo, ¿sale? Después vamos con los millares. Colocamos el número completo. Y al final con los millones, ¿sale? Ahí está acomodado el número que yo te mostré anteriormente. Recordemos que si el número cae en la sección de millar, la terminación debe de ser 1000. Y si cae en la sección de millón, la terminación debe de ser millón o millones. Ahora, ¿cómo vamos a empezar nosotros a escribir este número? Vamos a empezar del lado izquierdo. Primero, escribiendo el número que nosotros tenemos, ¿sale? Este número, ¿cuál es? 102. Ahora, si cae en la casilla de millón, ¿cuál sería su terminación? 102, ¿qué? Millones. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo que estos 102 están en la casilla de millones. Ahora seguimos con los millares. ¿Qué número es este? 453. Ahora, si cae en la casilla de millares, ¿cuál será su terminación? 1000, porque hay que recordar que si el número cae en las casillas de millares, siempre debe terminar en 1000. Y finalmente coloco este número final, ¿sale? Y como cae en las unidades, no tiene terminación, se coloca solamente el número al final. ¿Qué número es? 932. ¿Sale, niños? Así tú puedes realizar la escritura de los números. Primero, ubicamos las unidades, decenas, centenas, etcétera, y separamos las cifras de 3 en 3. Posteriormente, identificamos los números desde izquierda hacia la derecha y colocando las terminaciones correctas. Recuerda que si cae en millones, la terminación es millón o millones. Si cae en millar, debe de ser la terminación 1000.
y las unidades no tienen terminación. Te explico otro ejemplo. Seguimos con la escritura de los números naturales y aquí te tengo el siguiente número. Lo primero que vamos a realizar nosotros es separar las cifras de 3 en 3, comenzando desde las unidades, ¿sale? Ustedes pueden contar 3, 1, 2, 3 y dejar un espacio o colocar la coma. ¿Por qué? Porque así se hace la separación de cifras de 3 en 3. Una vez que tengan esa separación, vamos a ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, ¿sale? Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. Cuando ya las tengamos ubicadas, estas cifras que yo tengo aquí hay que acomodarlas en las tablas, ¿sale? Primero vamos a empezar con las primeras 3 cifras que corresponden a las unidades, decenas y centenas. Posteriormente con las otras 3 cifras que corresponden a los millares, ¿sale? Cuando ya tengo acomodado el número, ahora sí pasamos a la escritura de este. Vamos a empezar desde el lado izquierdo con el último numerito, ¿sale? Yo aquí ubico este número. ¿A qué número se refiere? 105, ¿verdad? Coloco su escritura. Pero este 105, si lo identificamos, cae en la casilla de millar. Entonces, ¿qué terminación se le debe dar a esta casilla? 1000, ¿verdad? Porque todo número que cae en la casilla de millares se le agrega la terminación 1000. Ahora, ya que tenemos el primer numerito, nos vamos al final. Dice que tenemos el número 93. Lo escribo. Y ahí queda el número, porque recuerden que los que caen en unidades, decenas y centenas no tienen terminación. Entonces, este número que ustedes tienen aquí se escribe de la siguiente manera. 105.093. Así nada más. ¿Por qué? Porque el 105 cae en los millares y se le agrega la terminación 1000. Y el 93 cae en las unidades, decenas y centenas y solamente se escribe el nombre, ¿sale? ¿Queda claro entonces cómo se escriben los números naturales? Es dependiendo la ubicación del número. Ahora pasamos a la lectura de los números naturales. A continuación, explicaré cómo se pueden leer los números naturales. Aquí tengo este número, 35.293.200. Lo primero que nosotros vamos a realizar para leer un número natural, debemos de localizar las palabras claves, que son millones y 1000, ¿sale? Una vez que tengamos registradas las palabras claves, vamos a identificar qué números están antes de las palabras claves para poder saber e identificar nosotros dónde vamos a colocar cada numerito. Dice que tengo 35 millones. El número 35 está antes de la palabra millones. Eso quiere decir que el 35 lo tenemos que colocar en la casilla millones. Ahí está el primero, ¿sale? El segundo dice 293.000. Entonces ya ubicamos que el 293 está antes de 1000. Eso quiere decir que el número 293 lo tenemos que colocar en los millares porque está antes de la terminación 1000. Entonces lo colocamos. Y finalmente tengo el número 200. Como este no tiene terminación, quiere decir que se encuentra en las unidades. Entonces vamos a colocar el número 200, ¿sale? Así ustedes pueden leer números naturales. Primero localizar las palabras claves y después ir acomodando los números en sus casillas. Entonces, este número que tengo aquí se lee de la siguiente manera. 35.293.200. Te muestro otro ejemplo. El número que tengo aquí es el siguiente. 1.082.434. Para comenzar con la lectura de este número, lo primero que debemos hacer es subrayar las palabras claves que son millones y la palabra 1000. Después de que ya tengo identificadas las palabras claves, ahora sí identifico qué números están antes de esas palabras para colocarlos en las casillas donde correspondan, ¿sale? Anterior a la terminación millón,
tenemos un. Quiere decir que este 1 lo tengo que ubicar en la casilla de millón porque su terminación es millón. Entonces, cuando yo pongo el número 1 aquí, esto significa que tengo 1.000.000. Posterior al millón, ubico qué número está antes de la terminación de los millares. 82 quiere decir que voy a colocar el número 82 en la casilla de millares porque su terminación es 1000. Pero el 82 es este número. No puedo dejar la casilla incompleta porque el número estaría mal. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar un 0 donde no haya algún número, ¿sale? Después de que ya tengo ubicado los millares, ahora ubico el número final, el cual es 434. Entonces, este 434 lo vamos a ubicar en las unidades, decenas y centenas porque no tiene terminación y es el último numerito, ¿sale? Ahí está. Entonces, este número que tengo aquí se leería de la siguiente manera. 1.082.434. Recuerda que cuando las casillas no se llenan en su totalidad, le tenemos que colocar ceros. ¿Por qué? Porque con el 0 nosotros completamos este número, ¿sale? Hasta ahí queda entendido entonces cómo leer números naturales. Ahora pasamos a comparar los números naturales. Recordemos que el comparar números naturales es cuando nosotros identificamos qué número es mayor. Cuando a ti te presentan dos números, ¿cómo le podemos hacer para identificar cuál es mayor? Si a ti te presentan dos números como los siguientes, lo primero que vamos a hacer nosotros es contar cuál tiene más cifras. Y el que tenga más cifras, ese será el mayor. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 cifras. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Quiere decir que este es mayor que este porque tiene un mayor número de cifras. Te muestro otro ejemplo. Aquí tenemos estos dos números. Lo primero que vamos a hacer es ubicar cuál es el que tiene mayor cantidad de cifras, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 5 cifras y este tiene 4 cifras. Entonces, ¿cuál va a ser mayor? El que tiene 5 cifras, porque el que tenga mayor número de cifras, ese será el mayor. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos muestran dos números con la misma cantidad de cifras? Lo que vas a realizar tú en estas circunstancias es ubicar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, ¿sale? Las ubicamos. Posterior a eso, comenzamos a observar desde tu lado izquierdo, desde las decenas de millar, para poder identificar qué número es más grande que otro. Por ejemplo, identificamos que las decenas de millar son las mismas porque cada número trae 4. Ahora nos pasamos a la siguiente porque todavía no podemos saber cuál número es más grande. Checamos que las unidades de millar en este número son 9 y en este número son 8. Quiere decir que el 9 es mayor que el 8. Entonces, este numerito que tengo yo aquí es mayor. ¿Por qué? Porque le gana por una unidad de millar, ¿sale? Te muestro otro ejemplo. Recuerda que debemos ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar, etcétera, ¿sale? Lo mismo del otro número. Posterior a eso, vamos checando qué número es más grande que otro. Por ejemplo, empezamos del lado izquierdo y vemos que los dos tienen 3 decenas de millar, entonces no podemos saber cuál es más grande. Seguimos con las unidades de millar y podemos checar que también tienen 2 cada uno, entonces aún no podemos saber cuál es más grande. Y finalmente tenemos las centenas y vemos que este numerito tiene 3 centenas y este 2. Eso quiere decir que entonces este va a ser el mayor porque le gana por una centena. Así ustedes pueden realizar la comparación de números naturales, ¿sale? De esas dos maneras. Entonces, ¿queda claro hasta ahí el tema? Lectura, escritura y comparación de números naturales. Excelente.
Excelente, ahora pasamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en la página 90 y 91 de tu guía aplicados. Por aquí estarán apareciendo. En el punto número 1 vas a ordenar de menor a mayor los números que ahí te solicitan. En el punto número 2 vas a identificar los números de cada problema y escribirlos en la línea, ¿sale? Te los muestran con letra y tú lo vas a escribir con número. Después te ubicarás en el punto número 3. Vas a escribir en la línea los números que correspondan a la distancia que tiene cada planeta sobre el Sol. Recuerda que mientras más cerca esté el planeta del Sol, el número debe de ser más pequeño. Entonces, te irás de menor a mayor, ¿sale? Posteriormente, vas a unir cada número con su nombre, con su escritura. Si lo puedes hacer de colores, mejor, ¿sale? ¿Queda entendida entonces hasta ahí la actividad que vas a realizar? Tómate todo el tiempo que tú requieras para terminarla y cuando la finalices pasaremos a la actividad final. Excelente, niños, nos vamos con la última actividad en tu materia de geografía con el tema divisiones continentales de la Tierra, ¿sale? El material que tú necesitarás será tu libreta de geografía. Antes de iniciar con la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Identificas cuáles son los continentes que hay en el mundo? ¿Cuántos de estos existen? ¿Cuál es el más grande en cuanto a su territorio? ¿Cuál es el más poblado? Excelente. Ponte cómodo porque vamos a iniciar. Primero, iniciaré explicando qué es un continente. Un continente son grandes extensiones de tierra, los cuales están separados por mares, océanos y la misma tierra, etc. Los geólogos clasifican a los continentes en tres: en América, Euroasiático, Africano y Antártico. Sin embargo, los geógrafos consideran que en base a todos los rasgos culturales que se refieren a la vestimenta, lenguaje, costumbres y creencias, los continentes se dividen en 6. En América, África, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Hay muchas personas que no consideran a la Antártida como un continente, pero el día de hoy sí lo vamos a incluir. Cada uno de estos continentes tienen distintas características. A continuación, te explicaré las características de cada uno de estos. Comenzaremos primero con el continente asiático. Este continente está integrado por 49 países. Este continente es el más grande del mundo, pero de este a oeste, ¿sale? De un extremo a otro se considera el continente más grande del mundo. El continente asiático es el continente más poblado y aquí encontramos países desarrollados como China y Japón. Recordemos que China es el país más poblado del mundo y este se encuentra en el continente asiático. En lo que se refiere a su relieve, este es variado. ¿Por qué variado? Porque existen montañas muy altas, pero también depresiones profundas. Aquí en Asia encontramos el monte Everest y el Mar Muerto, uno de los mares más importantes en ese continente. Este continente también tiene clima variado porque tiene el clima frío y el clima tropical. Asia comparte dos países con el continente europeo. ¿Cuáles son esos países? Rusia y Turquía. Estos dos países se encuentran una parte en el continente europeo y otra parte en el continente asiático. ¿Hasta ahí vamos bien con el continente asiático, niños? Seguimos con otro continente, el cual se llama continente europeo o Europa. Este está integrado por 50 países y está unido a Asia. Es el que está enseguidita del continente asiático. Este continente europeo tiene muchas ciudades importantes como París, Londres, Roma y países importantes como Alemania, España, Francia, Italia, etc. En este continente europeo, todos los países tienen una misma moneda. Ustedes se preguntarán cómo se llama esa moneda. Esta moneda de Europa se llama euro. Esta es la moneda que se maneja en todos los países del continente europeo. Europa es conocido como el viejo continente
y también está rodeado de mares y océanos. Su clima se encuentra entre el frío y el templado. Como les mencioné anteriormente, Europa comparte países con el continente asiático, los cuales son Rusia y Turquía. Estos dos países se encuentran entre Asia y entre Europa, ¿sale? Hasta ahí queda claro entonces las características del continente asiático y europeo. El siguiente continente que tenemos a continuación es el continente de la Antártida. Este continente es conocido como el continente helado. ¿Por qué? Porque siempre hace frío y está rodeado de hielo, ¿sale? Este continente de la Antártida es el continente más nuevo. ¿Por qué más nuevo? Porque no tiene mucho que se descubrió. El continente de la Antártida tiene su relieve cubierto de hielo, por lo que hay muy poca población. La población que ahí habita es porque va a la Antártida a realizar investigaciones, pero no se queda totalmente a vivir ahí. Solamente va a la Antártida cuando va a realizar las investigaciones, porque el clima es muy frío y las condiciones son extremas. Como les mencionaba, el clima de la Antártida es uno de los climas más fríos del mundo y la vegetación es escasa. ¿Qué quiere decir escasa? Que casi no hay vegetación debido a ese clima helado. La fauna que aquí podemos encontrar en el continente de la Antártida son focas, pingüinos, gaviotas, ballenas azules, etc. Entonces, niños, no se les olvide que el continente de la Antártida es el más nuevo y hay muy poca población. Solamente cuando se realizan investigaciones, las personas van a ese continente debido a que sus condiciones de supervivencia son extremas, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí los primeros tres continentes? Excelente, pasamos a explicar los otros tres. Continuamos con el continente africano. África está integrado por 54 países. Este continente es considerado el continente más caliente del mundo porque tiene las temperaturas más altas. En este continente, los países y las ciudades pueden tener temperaturas hasta de 50 grados o más, ¿sale? África también es el continente más pobre del mundo debido a las sequías que aquí surgen y también debido a la poca inversión que tiene ese continente. Aquí hay personas que pueden llegar a vivir con $1 al día, por eso se considera el continente más pobre. En este continente africano podemos encontrar en su relieve el desierto de Sahara, que es el más grande del mundo, así como también el río Nilo, que es el río más importante de este continente, debido a que a partir de ahí se hacen exportaciones e importaciones. Como les mencionaba, África es considerado el país más caluroso, por lo tanto, el clima que aquí habita es cálido extremo. En este continente africano tenemos el animal terrestre más grande del mundo, el cual es el elefante africano, así como también tenemos al animal terrestre más alto del mundo, que es la jirafa, ¿sale? Esos son los datos más importantes sobre este continente. Seguimos con otro continente llamado Oceanía. Oceanía es el continente más pequeño y este está formado por la mayoría de islas. Las ciudades más desarrolladas e importantes de este continente se llaman Australia y Nueva Zelanda. Como les digo, son las ciudades más desarrolladas y más ricas de ese continente. Pero a lo contrario de esto, las islas de Oceanía sufren mucha pobreza debido a la poca inversión que ahí existe. Los animales más representativos del continente de Oceanía son el canguro, el koala, el demonio de Tasmania y también encontramos a uno de los animales más peligrosos del mar, el cual es la medusa. Esos son los datos más importantes del continente de Oceanía. Y vamos por un sexto continente, que es el continente americano. Como todos sabemos, México se encuentra en este continente americano. El continente de América es integrado por 35 países. América
Es el continente más grande del mundo, pero del norte a sur, o sea, es el más largo, ¿sale? Por eso estoy diciendo que es el más grande del mundo, pero de norte a sur. No se me confundan ahí, ¿sale? El continente americano se divide en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur. El clima de este continente puede variar, porque en algunos lugares podemos encontrar el clima tropical, el clima frío y hasta el subártico en Alaska y Canadá. Aquí en este continente podemos encontrar distintos países como son México, como se los acabo de decir, Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc. Entonces, niños, esos son los 6 continentes que existen en el mundo de acuerdo a las investigaciones de los geógrafos. Cada uno de ellos tiene distintas características, pero recuerden que Asia es el continente más grande del mundo de este a oeste y América es el más grande del mundo de norte a sur. También recuerden que Asia tiene el país más poblado del mundo, que es China, y también tiene el país más grande del mundo en cuanto a territorio, que es Rusia, pero Rusia comparte territorio con el continente europeo, al igual que Turquía, ¿sale? A continuación te muestro una imagen con la ubicación de estos continentes para que los identifiques mejor. ¿Queda claro entonces, niños, dónde se ubican estos continentes y las características de cada uno de ellos? Excelente, ahora nos vamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su libreta de geografía, colocarán la fecha, título, instrucciones, la actividad, su nombre y posteriormente comenzarán con la realización de esta. Ahí en las instrucciones te pide que escribas el nombre a cada uno de los continentes y que contestes las 5 preguntas, ¿sale? Recuerda la ubicación que te proporcioné en el video y las características de cada uno de los continentes. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Me dio mucho gusto estar un día más con ustedes. Espero estas explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades y puedas aprender. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Me despido de ustedes y espero verlos en la clase de mañana. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día.